Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Hemos intentado enfocar y reunir nuestra experiencia en proyectos de rehabilitación de distintas escalas, de distintos momentos históricos. Y para nosotros, como enfoque en nuestro estudio, es muy importante pensar en las oportunidades y que a veces las oportunidades no están donde uno piensa que están, y para nosotros siempre es muy importante estar como ojo avizor en cuestiones y en sitios donde eso a veces ocurre sin que te lo esperes, ¿no? Voy a pasar a lo largo, creo que son 10 o 12 experiencias de rehabilitación en distintos entornos, en distintos momentos históricos, cosa que también me parece interesante respecto a lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto es un proyecto del año 2009 en el que ganamos el concurso para rehabilitar el Ayuntamiento de Torrelavega en Santander, y es una intervención muy interesante porque es una casa de indianos y como esa casa de indianos se adapta a los usos contemporáneos, siendo además un BIC, ¿no? Antes hablamos de cuestiones de normativa. Esto es un edificio de finales de los años 90 en Alcobendas. Esto es otro orden de cosas. Esto es la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos. Aquí obtuvimos el segundo premio con el Ministerio de Cultura. Esto es una rehabilitación para el Consorcio de Compensación de Seguros en la calle Prim 12, también con protección histórica en sus fachadas. Esto es un ejemplo completamente diferente históricamente. Es un edificio del año 2008 que quedó después de la crisis abandonado y era de oficinas, y Aedas Homes lo compró e hizo un concurso que ganamos junto con Enrique Alba de Sala para su rehabilitación y transformación en viviendas. Castellana 44 es del año 78 aproximadamente. Aquí hay cuestiones estructurales de otro orden. Esto es en Barcelona, es la sede de la agencia tributaria en Vía Augusta 197. Esto es otro proyecto de rehabilitación de patrimonio de los años 70-80. También obtuvimos el segundo premio. Castellana 14 es un edificio de finales del 19, donde aquí la intervención ha sido total, ¿vale? También para el consorcio. Este es un ejemplo muy interesante de otro momento histórico, es del siglo XIV, en Pontevedra. Es la rehabilitación y transformación para el Ministerio de Cultura del antiguo convento de San Francisco en un archivo histórico provincial. Esto es la rehabilitación de un edificio. También me parece interesante cuando hablamos de rehabilitación este enfoque que ha hecho Juan respecto a valor y no valor, o qué valores hay en cada edificio, ¿no? Este es un edificio, esto es un hospital de finales de los 70 en Ciudad Real, y su transformación en la sede institucional de la Junta de Castilla-La Mancha. Vale, entonces, esto es como un barrido general, y voy a entrar más en profundidad en 4 proyectos y qué valores y qué cuestiones tienen que ver con la rehabilitación y con la detección de esas oportunidades de las que hablábamos antes. En Castellana 44, el mayor reto y la mayor oportunidad para nosotros tenía que ver con conseguir que cuando uno entre en un edificio que se acaba en el año 2020, siga sintiendo que está en un edificio que originalmente es del año 78, ¿no? Entonces, constructivamente, estructuralmente, la tipología estructural es un edificio colgado, es Aymerich, el arquitecto original, y para nosotros era muy importante entender cómo ese perfil difuso que el edificio tenía originalmente, porque no se entendía muy bien su escala, no se sabía muy bien qué tamaño tenía, qué escala tenía, pues seguir manteniéndolo. El edificio cambia por completo, solo reutilizamos la estructura y no entera, ¿no? Entonces, mediante estos elementos se consigue eso. Luego hay otra cuestión muy importante que tiene que ver, hoy también se ha comentado, ¿no?, con la utilización o no de elementos estructurales y de movimiento vertical. En este caso, además, esa tecnología que se usó en su día para colgar el edificio no solo aludía a los grandes elementos postesados de los que colgaba, sino también a los forjados. Todos los forjados son postesados, con lo cual prácticamente no se podían hacer intervenciones, ¿no?
Entonces, esto es uno de los núcleos principales en planta baja, y lo que estamos viendo aquí es un falso techo que es prácticamente escultural y que nuestro planteamiento fue su reutilización y ampliación, es decir, sin distinguir o sin ser capaz de distinguir muy bien cuál era histórico y cuál era contemporáneo. Aquí se puede ver cómo funcionaba el edificio con anterioridad y cómo funciona posteriormente, con una idea de compactación de núcleo y con una idea de transparencia también, porque todo el edificio buscaba en su origen mucha segmentación, muchos despachos, el núcleo también era muy opaco, ¿no? Entonces, ¿cómo se propone y se consigue esa transparencia? Y luego los únicos forjados que se podían tocar, que eran en planta baja, también por un tema de equilibrio de edificabilidad, conseguir esa idea de tensión y de tracción, incorporarla al proyecto, ¿no? Finalmente, no sé si esto va a funcionar, si funciona será bonito. Sí, vale. Este es el edificio contiene 9 esculturas en todas sus plantas del escultor Jesús Luis Fernández, y nosotros lo que hicimos fue desplazarlas en la obra para conseguir optimizar ese núcleo y ese funcionamiento, consiguiendo esta pieza que tiene mucho que ver con la presencia urbana del proyecto, leída a partir de pequeños elementos. Este otro proyecto, como os digo, esta cuestión de la rehabilitación, si la entendemos relacionada con el momento histórico, para nosotros esa lectura es fundamental de entender qué valores queremos respetar y qué valores hay que ser capaz de entender, bueno, o que no se pueden mantener o que no responden a los criterios actuales, bien por obsolescencia, bien por falta de adecuación al uso. Entonces, esto es un edificio, ya digo, que se construyó en el siglo XIV con ampliación al convento, y que en el centro de Pontevedra, es la plaza principal de Pontevedra, y lo que el Ministerio de Cultura propone y solicita en el concurso es su transformación en un archivo histórico. El archivo histórico provincial. Un archivo histórico, lo primero que tiene es que lo que contiene es muy pesado, porque más o menos son 1.500 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, todos los forjados que no son los originales, eso es importante entenderlo, el edificio ha ido sufriendo transformaciones muy importantes. Su último uso fue delegación de Hacienda también. Pues los forjados no se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante detectar, más allá del la propia protección de patrimonio que tienen los elementos, que es fundamental conseguir proteger y que podemos reutilizar. El uso de archivos es un uso muy exigente en términos de circulación, en términos de segmentación, en términos de climatización, y se propone dividir ese uso de archivos con el uso más público, que también tiene un edificio de archivo histórico provincial y que tiene que ver con actividades culturales, tiene un salón de actos, y eso se desarrolla más en el centro del edificio, vinculado a convertir el edificio en accesible. Era un reto. Estaban discutiendo en las bases del concurso si podían tocar 3 escalones. Bueno, pues tocamos los 3 escalones y convertimos un acceso que era secundario en el acceso principal del edificio para transformarlo en accesible. Ese es el dibujo en el que queríamos explicar que podíamos tocar 3 escalones y que creíamos que teníamos que hacerlo para realmente poner el edificio en el siglo XXI. La manera de actuación y de dónde se colocaba el programa tenía mucho que ver también con unas primeras intuiciones, que no geotécnico todavía, pero el edificio está apoyado en la roca directamente, y digamos, con los datos que teníamos de Georradar, lo que nosotros propusimos es evitar excavar. Prácticamente no excavamos debajo del edificio, y todo lo que hacemos lo hacemos lejos de la huella del edificio para no afectar a las cimentaciones. Y este es el patio histórico y cómo recuperamos su traza, al mismo tiempo que lo convertimos en esta vinculación al espacio público. También hay una cuestión fundamental aquí de desniveles, porque esta zona de la ciudad tiene muchísima cambio de cota respecto al río. Y el interior de los archivos, que en realidad es un lugar bastante oscuro en el que no puede haber prácticamente luz natural, unos nuevos forjados con las instalaciones, y cómo reutilizamos algunos de los elementos que tienen valor no del siglo XIV, sino de las distintas actuaciones que se han ido haciendo en el edificio en el siglo XIX. Son estos mármoles, estos pavimentos en el interior del proyecto, ¿no? Y estas son las zonas más públicas vinculadas al patio, que en este tipo de edificios están vinculadas a los investigadores. Toda la cubierta del centro está propuesta en madera, aludiendo también a esta convivencia de distintas técnicas constructivas, de los muros de granito de prácticamente 2 metros de espesor a los elementos ligeros de madera.
Castellana 14 lo he citado antes, tiene que ver con la reutilización de un edificio de viviendas de finales del 19 y cómo ese edificio se transforma en un edificio contemporáneo de oficinas y cómo esa transformación permite, en primer lugar, la conservación del núcleo, esta discusión que hablaba antes Juan, interesante, ¿no? Sobre si el núcleo hay que conservarlo, no hay que conservarlo, qué implica y qué no implica, y lo que implica realmente luego en términos reales y constructivos. Ese núcleo mantiene su posición, el portal también, y lo que hacemos es introducir un orden central de núcleos de comunicaciones, el patio que estabais viendo, y núcleos secundarios. Va a ser un edificio, es propiedad del consorcio también, y va a ser un edificio para su uso público. Esto es lo que hay que hacer. Claro, antes veíamos alguna imagen y esto hay que hacerlo porque las normativas lo que nos piden es que en este caso incluyásemos, si no me equivoco la cifra, 72 plazas de parking y había que hacer 4 sótanos y medio para mantener esa fachada en el aire. El coste, los medios, los recursos que hay que utilizar para conseguir eso. En otro orden de cosas, el edificio puede ganar un 20% de su edificabilidad, cambia su cota de utilización respecto al suelo, cambia su cota de horizonte, como nos gusta llamarlo. Y luego hay algunas oportunidades, estas que antes decíamos, por ejemplo, ¿vale? Esto fue un hallazgo que cuando tiramos los falsos techos, el pladur que tenía el edificio, encontramos unas bonitas escayolas. Todo este edificio dispone de forjados activos, de hormigón visto, que permiten climatizar todo el espacio y queríamos conservar y potenciar esa huella y esa hibridación entre la lectura del edificio contemporáneo y la del edificio histórico. Esta obra está acabada. Y por último, esta es una rehabilitación de otro orden porque alude a un edificio de un gran tamaño, pero no de un gran valor ni arquitectónico ni patrimonial. Sí de un valor de otro orden, que es el Hospital de Ciudad Real. Todo el mundo de Ciudad Real conoce el edificio y ha tenido alguna relación con él a lo largo de su vida. Y esto es lo que nosotros nos encontramos. No solo nos encontramos un edificio, bueno, en un estado tremendo, abandonado los últimos 20 años, sino que ha sido incluso utilizado en series de terror, ¿vale? Es decir, si alguien ha visto la del apagón, bueno, pues el hospital es este hospital, ¿vale? Entonces, para nosotros es importante en los proyectos de rehabilitación en los que intervenimos entender muy bien el sitio. En Ciudad Real, para nosotros, esta cosa roja de la tierra, del paisaje, los grandes paisajes horizontales, la tradición de la utilización del ladrillo y de la cerámica, para nosotros es muy importante, y también la escala que tiene el edificio y la escala que tiene la ciudad. Es el edificio más grande de la ciudad y tiene una cierta imagen en el colectivo, en el subconsciente colectivo, y para nosotros es importante transformarla, pero mantener aspectos de esa, ¿no? Y esta cuestión de sustraer grandes elementos nos permite generar espacios singulares dentro del edificio, y el resto de la intervención tiene que ver con actuaciones estructurales generalizadas. Estos son los que nos permiten conectar con el paisaje. Es un edificio que va a acoger usos administrativos, y la transformación de un edificio hospitalario en un edificio administrativo, con unas crujías, aquí estamos hablando de en torno a 18 metros, era fundamental para nosotros entender cómo podíamos encajarlo y hacerlo funcionar, estamos manteniendo, creo que se ve más adelante, voy a ir un poco más rápido. Este es el nuevo aspecto del edificio, pero estamos manteniendo toda la hoja. En este proyecto, para nosotros, una de las cosas muy importantes es entender y ser capaz de tener la información del proyecto original. En el archivo de Ciudad Real, este proyecto está en una caja del año 74. Entonces, teníamos todos los detalles de cómo se estaba construido, que básicamente se corresponden con la realidad, y nosotros mantenemos toda la hoja interior, y lo que hacemos es una nueva envolvente, cerámica, aludiendo a estos elementos, por una parte tradicionales, pero por otra industrializados, que veremos. Esta pieza la ha fabricado Fabemán, creo que están por ahí, y ha sido una labor muy interesante de entender cómo en realidad la cerámica es algo que recolectas. Ellos hablaban casi de la añada de la cerámica que estábamos utilizando, ¿no? Y ha sido una pieza diseñada y fabricada ex professo para este edificio, y es la que estamos instalando actualmente. Esto es un mock-up que hicimos. Y este es el aspecto
digamos, de la fachada preparada, de la fachada existente preparada para recibir la nueva fachada. Y esta reutilización de materiales que realmente estás cogiendo del terreno y los estás utilizando en un edificio contemporáneo, además, en términos de proximidad, está al lado la fabricación y la puesta en obra, ¿no? Y ese grado de industrialización del que estábamos hablando antes, que para nosotros también tiene interés. La fachada estaba pensada, esto es una licitación pública, para que se pudiese construir de distintas maneras, pero esta es la manera en la que finalmente se está construyendo y que tiene todo que ver con cómo nosotros planteamos el proyecto, ¿no? Pues muchas gracias.